A ver, estamos ya listos para conversar esta mañana con Héctor Silva Ábalos, periodista de profesión. Quiero hacerles un recuento. Obviamente, Héctor Silva tiene una trayectoria muy fuerte en los medios de comunicación, pero también fungió como agregado de prensa, ¿no? Y después como ministro consejero en la Embajada de El Salvador en Washington. Hoy está trabajando como investigador en un programa conocido como CLALS, ¿no? De la American University en Washington, y está colaborando también en las publicaciones del tema del crimen organizado en América Latina. Se llama Crimen Organizado en las Américas. Así es. Héctor Silva, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a comenzar agradeciéndote por el libro del cual vamos a hablar esta mañana. El libro se llama Infiltrados, una crónica de corrupción en la Policía Nacional Civil, 1992-2013. Y fuera de cámara yo le preguntaba a Héctor cuándo comenzó esta investigación, cuándo nace la idea. Pero bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor, un gusto tenerte aquí en los estudios de Canal 2. Gracias, Romeo, un saludo a la teleaudiencia y bueno, muchas gracias por permitirme presentar el libro, el trabajo, que estoy muy contento con él. Comencemos hablando un poco sobre esto. ¿Cómo ha sido la recepción que ha tenido este libro después de su publicación, claro? Bueno, bastante buena, yo estoy muy contento. El libro lo produce UCA Editores y lo pone en librería hace alrededor de 15 días. Y según me cuentan en la UCA, pues la venta ha sido bastante buena. En la librería de la universidad, ya está también en la librería de la casita. Pues el libro se ha movido. Has venido tú para presentarlo, me imagino, para estar en algunas presentaciones del mismo, ¿no? Así es. Bueno, al final del día es una presentación. Vamos a hacer una presentación en la UCA el día martes 13 de mayo, que es este próximo martes, a las 6 p.m. en el Auditorium Elba y Celina Ramos. Este es un auditorium que está al lado de la biblioteca de la UCA. Y aprovecho, si me permitís, para informar que había programada una presentación en el Centro Cultural de España para mañana viernes a las 7 de la noche, pero ese evento está cancelado. Me informaron de la Embajada de España que por razones políticas y diplomáticas creían que no era pertinente presentar el libro. Así que bueno, está cancelado. ¿Eso como que no es pertinente por razones políticas y diplomáticas? Hombre, los gobiernos tienen sus relaciones, las policías tienen sus relaciones. No quiero hacer más interpretaciones que esa. Yo pues le agradezco al Centro Cultural porque tuvo la amabilidad de organizarlo, pero bueno, vino esa indicación, ese pensamiento de que no era conveniente en aquel momento. Yo respeto las decisiones que toman, ¿no? Claro, pero bueno, hay mucha cercanía, ¿no?, entre la policía de España con la nuestra, al igual que la policía de Chile. Ha habido históricamente. Ha habido mucha cooperación realmente. La ha habido históricamente. De hecho, la Guardia Civil Española fue una de los cuerpos policiales que más colaboró con la creación de la Policía Nacional Civil, y también una de las que fue más crítica de muchos de los pecados y de las irregularidades y de los hechos de corrupción que se narran en este libro, que ocurrieron desde los primeros años de la policía, ¿no? Héctor, ¿cómo comienza esto? ¿De dónde nace esta inquietud tuya de documentar este tema de los infiltrados? Yo tengo entendido que esto comienza, bueno, voy a pecar diciéndolo yo, ¿no? Pero cuando tú estás trabajando en los medios de comunicación, formas parte de un equipo que comienza a hacer investigaciones al interior de la Policía Nacional Civil, a documentar ciertas irregularidades al interior de la Policía Nacional Civil y los posibles nexos entre elementos de la policía, incluso, ¿no?, con el crimen organizado, con el narcotráfico principalmente. Pero ¿es ahí donde nace esto realmente? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que cuando tú y yo entramos a los medios, ya en nuestra generación, que bueno, fue efectivamente en la posguerra, ¿no?, un poco antes, entramos con el nacimiento de todas las instituciones que crea el Acuerdo de Paz. Una de las más importantes, o de las más emblemáticas, digamos, la PNC. Claro. Efectivamente, yo por diferentes circunstancias, estando en la prensa gráfica, donde hice la mayor parte de mi carrera periodística, me tocó cubrir policía, ¿no? En todos los estadios de mi carrera, desde era reportero. Tu fuente, digamos, de alguna manera. Era mi fuente, desde que era reportero hasta que fui el gerente de redacción de la prensa gráfica. Cubrí mucho esa fuente y me especialicé mucho en esa fuente. Y en todo el camino, y te estoy hablando que empecé a cubrir esa fuente en 1995, cuando se termina de
de dar el despliegue territorial de la PNC, nacen las divisiones especializadas de la PNC, estamos hablando de la época del doctor Calderón Sol, y empiezan también a surgir ya los primeros casos, los grandes casos de crimen organizado, pero los primeros casos también, si recordás, en que hay participación bastante cuestionable de la PNC, ¿no? Recordás el asesinato de Adriano Vilanova, recordás el asesinato de García Prieto, sí. Y luego más tarde recordás el asesinato y violación de Katia Miranda. En todos esos casos hay una participación de la policía que es, por no decir algo más grave, muy cuestionable, ¿no? Un caso que marca mucho mi carrera, como lo he dicho en otras ocasiones, es el caso de Katia. En esa ocasión ya soy editor yo de la sección judicial y policial de la prensa gráfica, y me toca no solo ir a los lugares a cubrir, sino coordinar un poco la cobertura, y ahí ya tengo un contacto directo a través de investigación con esas anomalías, ¿no? Con cómo toda la investigación policial, recordad que hay dos investigaciones, la formal y la investigación paralela que se lleva desde la OIE, que se hacen para encubrir lo que pasa ahí, ¿no? Al día de hoy, al sol de hoy, como dice mi madre, no sabemos quién mató a Katia, porque el abuelo está preso por un secuestro de la niña, pero no por el asesinato, no sabemos quién mató a Katia, ¿no? Entonces, eso es un pecado, ¿no? El encubrimiento, es decir, la institución llamada y creada para servir y proteger, en este caso sirve para encubrir un crimen, ¿no? Héctor, vamos a ir por partes. Quizá la primera pregunta que tuve que haberte hecho es, ¿qué es los infiltrados? ¿Qué relata realmente los infiltrados? La penetración, la infiltración de el crimen, sobre todo del crimen organizado en el Estado salvadoreño y sobre todo en la Policía Nacional Civil. Esta es una narración circular, Romeo, empieza en septiembre de 2010 cuando el presidente Mauricio Funes le dice a Naciones Unidas, el Estado salvadoreño está infiltrado. No, él no ocupa la palabra, dice, el Estado salvadoreño ha sido penetrado por el crimen organizado y utiliza la PNC como ejemplo de eso. Y termina 2 años después, cuando el presidente, después de haber cambiado su gabinete de seguridad, ya no hace referencia al tema, ¿no? Empieza cuando el presidente dice eso y anuncia que hay un proceso de depuración agresivo de la PNC, y termina 2 años después cuando el presidente no hace referencia y ese proceso ya está terminado, ¿no? A ver, cuando conocí el título de esta publicación tuya, Los Infiltrados o Infiltrados, que es la crónica de corrupción en la Policía Nacional Civil, no dejé de pensar también que se trataba de elementos de la Policía Nacional Civil. Tú me estás hablando de que el crimen organizado ha infiltrado instituciones del país claves, como la policía, ¿no? Como el sistema judicial. De hecho, lo acaba de reiterar el ministro actual de Seguridad de nuestro país, lo acaba de reiterar el ministro de la Defensa, el mismo director de la policía, dice que la institucionalidad del país está infiltrada por el crimen organizado y por las pandillas incluso. Pero la primera impresión que se me vino es elementos de la Policía Nacional Civil infiltrados para obtener información importante en el crimen organizado, pero es también de regreso, ¿no? Es en las dos vías. Es en las dos vías. Por eso quiero que me expliques esto, porque tuve la impresión primera de que se trataba de encubiertos de la policía filtrando a crimen organizado. No. La tesis es más bien lo contrario, es decir, el crimen organizado infiltrado en el Estado, pero utilizando agentes del Estado como agentes de ellos, como agentes del crimen. Una fuente en este libro, varias de las fuentes son personas que actualmente fueron operadores del crimen organizado, o lo son, en activo, ¿no? Logré hablar con ellos y me dicen, uno de ellos me dice, mire, me dice, aquí se habla mucho de que el Estado permite el crimen organizado. No, señor, el Estado es el crimen organizado. Claro, eso me lo dice una persona que está relacionada con grupos de narcotráfico en el oriente del país. Yo no creo que ese sea el caso, pero sí te ilustra mucho el estado de las cosas, ¿no? Esta persona me dice esto al relatarme cómo operadores políticos, eso también está escrito aquí, se abocaron a grupos de narcotraficantes para decirles, bueno, miren, ustedes pueden operar en este país siempre y cuando paguen, ¿no? Entonces está hablando de una extorsión desde el Estado hacia grupos de crimen organizado. Pero también yo escuché las palabras del ministro Perdomo al hablar de eso, y bueno, él te está hablando el ministro Perdomo habla de la infiltración en el Estado. Ayer hablaba con un juez en San Salvador que me decía, leí el libro y
Y bueno, me dice, usted ha escrito cosas que en estos tribunales venimos sabiendo y conociendo desde hace décadas, ¿no? Y me dice, efectivamente, eso pasa. Claro. Es decir, entonces, claro, es la participación, Romeo, la penetración de todo tipo de crimen Y lo que tú has en la investigado, institucionalidad. sí, claro. Y lo que tú has investigado y has documentado es lo que presumen muchos salvadoreños y salvadoreñas, ¿no? Lo que intuían muchos salvadoreños y salvadoreñas. Es decir, cuando tú dices, por ejemplo, Héctor, que hay una extorsión desde el Estado, hay que entenderlo muy bien. Es decir, la policía es parte del Estado, la fiscalía es parte del Estado, Los partidos las políticos. alcaldías son parte del Estado, los alcaldes, los partidos políticos son parte del Estado, ¿no? Cuando Héctor dice, entiendo, mire, usted puede operar tranquilamente, pero tiene que pagar, es que estas instituciones que hemos mencionado, que son parte del Estado, saben de ese problema, no saben de la existencia del crimen organizado, son parte de ella misma, ¿verdad? Pero las dejan operar sin ningún problema. Así es, así es. E incluso volviendo a la pregunta que me hacías de cómo empieza esto, en aquellos años no cubriendo crimen organizado, porque no hablábamos de eso todavía, porque en la narrativa oficial, digamos, en los discursos del gobierno, pero tampoco en los discursos de medios de comunicación hablábamos del tema de crimen organizado, pero íbamos a cubrir eventos como, por ejemplo, una lancha. Encontraron una lancha en la barra de Santiago. Entonces, claro, nosotros íbamos y hablábamos con el oficial destacado en Aguachapán o en la barra de Santiago. ¿Y qué pasó? No, bueno, una lancha, hay 2 extranjeros detenidos, droga. Se está investigando eso, ¿no? Claro, este libro lo que es el producto de recoger aquellos hechos y ponerlos en perspectiva, volver a hablar con aquellos oficiales, con aquellos agentes y decir, ¿qué realmente pasó ahí? No, mire, lo que pasó ahí es que efectivamente en esa lancha había droga y en esa lancha lo que venían son 2 colombianos, pero lo que pasó es que a mí vino el oficial de arriba y me dijo, o el oficial de la DAN, y me dijo, este caso lo agarro yo. Se lo dijo al que estaba en el puesto de la barra o al que estaba en el puesto allá en el Tamarindo, este caso lo agarro yo, ¿ok? ¿Y qué pasó? No sé. No sé qué pasó con la droga, no sé qué pasó con los colombianos. Entonces, claro, es una forma de brindar protección. Así es, y te estoy hablando de nuevamente, 1995. La primera vez que a mí un oficial norteamericano destacado en el país me dice, hay un problema importante de narcotráfico en costas salvadoreñas, en 1998, el entonces agregado de la DEA, aquí hay un punto de trasiego muy importante en la Chepona, en Oriente, 1998, por ahí está pasando cualquier cantidad de droga, ¿no? Hicimos un reportaje y efectivamente ibas a la zona y te decían, sí, aquí lo que estamos viendo son lanchas, gente que se baja, bidones que suben, que bajan, con paquetes que van, que vienen, pero vos veías en el discurso oficial, no, ¿qué? Narcotráfico, no, eso no existe. Pero Romeo, todavía escuchás funcionarios diciendo, aquí no hay eso. Aquí no hay crimen organizado, aquí hay pandillas. Es cierto, y lo estábamos hablando fuera de cámara. Ese es un problema muy grave, muy urgente y uno de los principales retos del próximo gobierno. Pero lo otro, el problema de la debilidad institucional que ha provocado esta infiltración, es lo que en primer lugar le ha evitado al Estado dar una respuesta eficaz a todos los problemas, incluido el de las pandillas, ¿no? ¿Por qué ha sido fácil o por qué se da esta filtración, Héctor? Mira, eso es un planteamiento en los primeros capítulos del libro. Yo planteo ahí varias tesis, pero quizás la más importante son, uno, que cuando la policía se crea, por razones políticas, creo yo, no se le garantiza unidades fuertes de control interno. La policía nunca tuvo inspectorías fuertes, unidades de control, unidades de asuntos internos fuertes. Los inspectores fueron funcionarios al servicio del director que nunca realmente procesaron, investigaron a los oficiales, a esos oficiales que dejaban pasar droga, que ocultaban pruebas. Y esos oficiales están activos, la mayoría. Por supuesto, y eso está planteado en el libro. Están activos y están en puestos de poder en la policía. En este momento. En este momento. Están en subdirecciones, están en direcciones de divisiones claves. Todos los nombres están aquí en este libro, ¿no? Esos oficiales, decía, una razón es la falta de creación de esas unidades de control, la falta de apoyo político para la creación de esas unidades. No se les dio presupuesto, la ley hizo que el inspector tuviera siempre que responder al director y entonces eso no le daba autonomía. Yo hablo con la inspectora
la ex inspectora Navas, y me encuentro con material de archivo en el que la primera inspectora de la institución, que era una mujer también, una oficial, la oficial Marta Zoila Uribe, hablando con oficiales de la ONU, les dice, miren, pero es que yo no puedo investigar. Las dos dicen lo mismo. Es muy difícil investigar cuando pones a policías a investigar policías, sobre todo pones a policías de bajo rango, sí, claro, investigando policías de alto rango, no es su carrera la que está. Pero la otra, el otro tema, Romeo, es que se crea una élite en la policía. Son los mismos 25, 30 oficiales que han controlado la policía durante 20 años. Muchos de esos oficiales han sido señalados, no por una inspectora, sino por 2, 3 inspectores, han sido procesados judicialmente, han estado frente a un juez, muy pocos, no han sido condenados, pero han estado frente a un juez, tema Sombra Negra, tema acoso sexual, tema Katia Miranda, y siguen ahí. Y yo digo, por higiene, no deberían de estar ahí. Pero ese mismo grupo que además su llegada a la policía se da de una forma que contraviene el espíritu del acuerdo de paz. Perdona, porque es obligación preguntar esto, ¿no? ¿Son exoficiales de la Fuerza Armada o de alguna institución? Ahora lo son exoficiales de la Fuerza Armada, pero cuando ingresan a la policía no eran exoficiales. Ese era un requisito que planteaba el acuerdo de paz, que para entrar a la policía tenían que haberse dado de baja. Ellos no se habían dado de baja cuando ingresaron a la policía, estaban de alta, su baja llega 1 año después de su ingreso, pero cuando llega la baja, ellos ya ocupaban puestos importantes. Aquí está la lista en la página 120 del libro. Ellos siguen estando en los puestos de poder, ellos perpetúan una especie de tanda élite en la policía que está ahí. Como más o menos fue la tandona dentro de la Fuerza Armada, ¿no? Como fueron cualquiera de las tandas en la Fuerza Armada, pero como me decía alguien, las tandas de la Fuerza Armada duraban 4 años, 5 años, un periodo presidencial. Esta tiene 20 años. Ahí están las razones. Vamos a hacer la primera pausa conversando esta mañana con Héctor Silva Ábalos, autor de Infiltrados, crónica de corrupción en la Policía Nacional Civil. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Héctor Silva Ábalos está con nosotros. Héctor, a ver, es importante esto. ¿Hay algún caso emblemático que tú recojas en este libro donde se pueda evidenciar claramente, pues obviamente habrá muchos ejemplos, pero el más fuerte que puedas haber documentado sobre infiltración del crimen organizado en las instituciones, especialmente en la policía? Bueno, hay casos específicos documentados de comisionados, quizás los dos. Bueno, hay varios que están en el libro, pero quizás los dos más importantes porque son sintomáticos, quizás es el del comisionado Ricardo Meneses, que fue director de la policía. Que llega a ser el primer oficial que dirige la PNC, pero antes de ser director ha pasado por la jefatura, digamos, de unidades sumamente importantes para la policía, como son la División de Finanzas, la División de Antinarcotráfico, el Centro de Inteligencia Policial, que son todas divisiones especializadas llamadas precisamente a combatir crimen organizado, ¿no? Y en el caso de él se recogen, bueno, testimonios, documentos, cables desclasificados, en los que pues se habla de un director que realmente es un elemento que está en connivencia con el crimen organizado. Un ejemplo, ya cuando él estaba a punto de salir de la dirección de la PNC, allá 2006, la embajada estadounidense llama a una reunión al entonces fiscal general Belisario Artiga y empiezan a hablar de la situación de seguridad, ¿no? Y en esa reunión, al final de la reunión dice Belisario Artiga, sí, efectivamente tenemos una situación de seguridad complicada, pero también hay un problema de corrupción en el interior de la PNC. Yo no puedo como fiscal confiar ni siquiera en el director, porque el director tiene relaciones con el crimen organizado. Eso lo dice el fiscal general a oficiales estadounidenses en aquel entonces. Ellos lo reportan, el cable logramos desclasificarlo y eso está planteado, ¿no? Si el fiscal general no tiene confianza en el director de la policía, tenemos un problema. Luego están aquellas fotos que también publicamos en la prensa gráfica del director de la policía con un líder de pandillas, específicamente Carlos Barahona,
que era un líder de, alias el Chino Tres Colas, que era un líder de, o es un líder de la pandilla Barrio 18. Luego hay testimonios expedientados en la inspectoría de la PNC de agentes encubiertos de la DAN que en un jaripeo en Pasaquina ven al comisionado Meneses en el jaripeo con Chepe Luna, que es un narcotraficante buscado por Estados Unidos, con el alcalde de Pasaquina, por Arena, en aquel momento, Héctor Odí Ramírez, quien también luego sale implicado en el caso de los Perrones. Y luego ahí hay otro elemento, hay otro comisionado, ¿no? que a quienes los agentes encubiertos le avisan, mire, aquí hay un problema, aquí está el director. Aquí está el director de la PNC. Claro. Y el comisionado... Y está con tal persona, obviamente. Claro, quien era el jefe de la DAN, el comisionado Godofredo Miranda, le dice, bueno, váyanse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese es un ejemplo, ¿no? Luego hay otro ejemplo que es quizás, es un oficial que no es muy conocido, pero que es de estos oficiales que pasan a la PNC sin darse de baja, que es el comisionado Luis Núñez Cárcamo, que está, incluso Luis Núñez Cárcamo estaba en la lista de los oficiales que la ONU, por petición del FMLN, pidió que no pasaran a la PNC, porque había sospechas, no había certezas, pero sospechas de que pudiesen haber estado involucrados en temas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Independientemente de esas objeciones, él pasa a la PNC y tiene un historial largo en inspectoría, incluso denuncias en el Tribunal de Ética Gubernamental por que unos finqueros en Santana lo acusan de hacer un mal procedimiento en unos casos de robos de sacos de café. Sin embargo, recuerdo ese caso, sí. Correcto. Entonces, dicen que, bueno, que los agentes llegaron y le dijeron, mira, aquí hay un café robado, y le dijeron, devuélvalo a la persona que supuestamente había robado el café, ¿no? Pero ese comisionado, hace 2 años, estaban en papeles de mandarlo a Washington como agregado policial, a pesar de todas las observaciones. Y entonces, Romeo... ¿Va a ser compañero tuyo prácticamente? No, yo ya estaba fuera de la embajada. ¿Ya estaba fuera? Ya estaba. Pero bueno, es que Washington al final se convirtió en una especie de Edén o de refugio, digamos, para... Bueno, el comisionado Meneses fue allá, el comisionado Núñez Cárcamo no fue al final porque el presidente Funes no lo permitió. Y según me he enterado esta vez, también el actual subdirector de investigaciones, el comisionado Mendoza Cordero, hizo el trámite para irse a Washington también, pero bloquearon el trámite. Entonces al final no fue. Y el comisionado Mendoza Cordero... ¿Por qué razón Mendoza Cordero no va a Washington? No lo sé. No lo sé. ¿Pero fue vedado según tú? Yo entiendo que el presidente de la República dijo que no. Dijo que no iba, también porque sobre él pesan algunos señalamientos de este tipo, ¿no? Bueno, yo he publicado algunas notas en medios también en Estados Unidos sobre este oficial. Héctor, cuando uno escucha esto, la pregunta como lógica es, bueno, ¿y esta es gente que por circunstancias de la vida se fueron reuniendo, fueron cayendo en esta práctica o simple y sencillamente responden a un poder superior estos oficiales de la policía que están activos, como tú bien nos dices, ¿no? Están activos y en puestos claves en este momento. ¿Cómo es que comienza a conformarse esta tanda, como tú le llamas? Yo creo que lo hacen porque pueden, Romeo. Lo hacen porque... Y ese es otro problema, y es un problema también nacional, al que como país, siento yo, no le hemos puesto atención, es la impunidad. Lo hacen porque en este país, eso me lo dijo en varias personas de fuentes que hablé para este libro, me lo dijo un agente de la Fiscalía, me dijo, mire, si es que aquí jamás vamos a procesar a un policía. Los fiscales le tienen miedo a los policías. Y otro agente del Estado me dijo, aquí todo lo hacemos para no castigar a nadie. Sobre todo si es otro agente del Estado, ¿no? Por eso creo que ahorita está pasando una cosa positiva en este país, ¿no? Que tenemos a un expresidente en vías de, o por lo menos, prófugo de la justicia, ¿no? Entiendo yo, lo que he leído en los periódicos es que hay policías del mundo buscándolo, ¿verdad? Y eso es importante porque el castigo a quien ha violado la ley es importante, Romeo. ¿Y por qué lo han hecho? Porque saben que lo podían hacer sin que pasara nada. Hablando con otros oficiales, compañeros de estos oficiales, me dicen, si es que vos hablas con ellos y te dicen, ¿y qué me van a hacer? ¿Y qué me van a hacer? Entonces, es esa cultura
¿Me entendés? Es esa Pero cultura. protegidos por alguien, ¿no? Porque tú no puedes decir, ¿y qué me van a hacer? Soy oficial Protegidos de policía. por presidentes de la República, protegidos por ministros, protegidos por fiscales, protegidos por el sistema, digamos. Porque son parte también de todo eso. Claro, claro. Te voy a poner otro ejemplo. El caso de García Prieto. A García Prieto lo matan un grupo de 3 sicarios, entre los cuales hay un exoficial de la Policía Nacional que se llama Romero Saldaña, Romero Alfaro, alias Saldaña, que es detective de la DIC, de la nueva policía, ha matado ya al excomandante Vélez del FMLN y participa en el asesinato de García Prieto, aunque él no aprieta el gatillo, y está ahí tan tranquilo, ¿no? Está tan tranquilo, incluso atiende al papá de García Prieto cuando él llega a enterarse cómo van las pesquisas por el asesinato de su hijo. ¿Quién lo protege? Bueno, lo protege el jefe de la DIC, lo protege el director de la policía, lo protege todo el mundo. Al asesino lo protege todo el mundo. El colmo es que cuando finalmente sale una orden de captura, el colaborador jurídico de la DIC en aquel momento traspapela la orden de captura y el tipo se va a los Estados Unidos. El colaborador jurídico iba a ser fiscal general de la República, el licenciado Romeo Barahona. Entonces, claro, ¿quién lo protege? El sistema, Romeo. Mira, fíjate que me estoy acordando de una situación que yo fui testigo ocular, más bien, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en otro canal, nosotros cubrimos prácticamente en vivo el asalto a un banco que era el Banco de Comercio. En ese entonces, el Banco de Comercio. Grabamos todo lo que sucedió fuera del banco y definitivamente grabamos todo lo que... A ver, es que estoy perdiendo un poco la concentración. Lo que sucedió en torno al banco. Y aparentemente en ese asalto, te estoy narrando esto porque desde entonces se viene dando esta situación de crimen organizado al interior de la policía, era la Policía Nacional, y sucede que la persona a quien le iba a llegar todo el paquete de investigación estaba participando en el asalto, que era el teniente Correa Orellana. Así ¿no? es. A nosotros después nos mandaron, yo no estoy diciendo que sea culpable, al final la investigación en ese momento no determinó culpabilidad. Hubo detenidos, pero no se llegó a determinar si en realidad el teniente Correa Orellana fue parte de esto, aunque a nosotros nos mandaron un video con todas las medidas anfométricas, se llaman, ¿no? En donde todo nos parecía y nos indicaba que era eso. Pero, ¿qué quiero decir? A él mismo le iba a llegar la investigación del banco, el asalto al Banco de Comercio. Ese caso, que también, lo que te decía antes, ¿no? Esos casos que nosotros vimos cuando estábamos en calle reporteando, hablo de ese caso con alguna amplitud en el libro, porque ese caso es importante por 2 cosas. Una es, mientras la Policía Nacional Civil se empieza a desplegar en el territorio, hay mucha reticencia del ejército, pero también del gobierno del presidente Cristiani, de terminar de desplegar a la PNC y desmantelar a la PN. Y eso lo dice la ONU, eso lo dice el secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad en sus informes. Y les dice, si ustedes no se apuran y mantienen a un cuerpo corrupto, ese proceso peligra, ese proceso salvadoreño peligra. Pero hay reticencias, ¿no? Ese hecho que tú bien has narrado es el que empuja todo. Porque claro, sí, acelera la depuración llega de la Calderón Policía Nacional. Sol y dice, o sea, Hugo Barrera, que es el viceministro de Seguridad de Calderón Sol, dice, después de esos hechos, bueno, la verdad es que la PN es el cuerpo más corrupto que existe en este país y se tiene que desmantelar. Y algunos oficiales pasaron a formar parte de la Policía Nacional. Ese es el problema, que en ese tiempo en que no se había desmantelado, muchos oficiales que se habían dado de baja de ese cuerpo, incluso depurados de la PN, entran a la academia y los tenemos en la PNC. Pero la otra cosa importante es que ese hombre, ese teniente, era jefe de detectives que precisamente entraron. Uno de ellos, el asesino, que participó en la ejecución de García Prieto. Ese es el pecado original de la policía, que esa gente entró. Y el otro hecho importante es que tú te recordás quién defendió a este teniente, ¿no? Y recuerdo que efectivamente no lo condenan porque un juez vota el video. Sí, claro, no constituye prueba, ¿no? En ese momento. Entonces cuando te dicen, es que ellos no son culpables, nunca los han condenado. Hombre, es que no los han condenado primero porque no los han investigado.
Y segundo, porque claro, ya en tribunal, mire, aquí está el arma, como dicen en Estados Unidos, el arma humeante, ¿no? Sí, pero no es prueba. ¿Por qué? Porque me la tenía que traer por esa puerta y me la trajo por esta otra puerta. Entonces, ese es el problema, ¿no? Le preguntamos a alguna gente, ¿no? A algunos salvadoreños y salvadoreñas si debería de haber una depuración al interior de la Policía Nacional Civil. Tú te recuerdas que ya hubo un decreto de depuración al interior de la Policía, ¿no? Nacional Civil, pero bueno, la gente tiene su opinión respecto a este tema. Escuchemos. Sí, tal vez, puede ser, porque hay unos que trabajan bien y otros que no. Pero sí, ahí está en los altos mandos de que tienen que ver eso y que le den la oportunidad a la población de opinar pues lo que siente y lo que no siente. Pues, Yo considero que sí, ¿verdad? Que de hecho creo que es una de las cosas que falta dentro de los acuerdos de paz que se estimaron en aquel momento y que creo que aunque se han hecho esfuerzos, todavía es necesario realizar algunos procesos más de depuración, ¿verdad? Para poder hacer efectivos digámoslo así, los planes de seguridad que el gobierno pueda tener, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando inició la Policía Nacional Civil hubo un mal proceso de reclutamiento, porque recuerde que hubieron elementos del FMLN y elementos de la Fuerza Armada, entonces el proceso de reclutamiento fue ineficiente desde el inicio. Entonces en este momento tiene que haber una depuración, pero de índole técnica, porque muchas veces se hace por asuntos de amiguismo o algo por el estilo. Muy bien, las expresiones de la gente. Héctor, sin restar méritos, que esta es una publicación sumamente importante, pero uno se pregunta, si un periodista pues hace este tipo de investigación, ¿cómo es posible que las instituciones del Estado no sean capaces de tener una investigación de este tipo o la tienen y la encubren? ¿Cómo es la situación? Explícame por qué la Fiscalía no ha determinado responsabilidad sobre esta cantidad de cosas que tú estás mencionando. ¿Por qué continúa impune algunos casos que se han denunciado públicamente? Eso, Romeo, créeme que esa es la pregunta que yo me hice conforme iba viendo estos casos, conforme iba hablando con diferentes abogados, por ejemplo, que en algún momento estuvieron en la Fiscalía General, y le decía, ¿y quién sabía de esto? ¿Sabía el fiscal general? Claro que sabía. ¿Sabía el ministro? Claro que sabía. Bueno, a exministros le preguntaba, ¿sabía el presidente? Claro que sabía. Yo creo, Romeo, que hubo en nuestro proceso siempre la falsa premisa de que había cosas que era mejor no decir o mejor no investigar, es decir, mejor no mover el avispero porque nos vamos a complicar más. Eso comienza con la amnistía, creo yo. Y luego, bueno, sí, este hombre podrá tener su pecadito, pero es un oficial efectivo, pero eso es un error. Entonces, todo eso, y ¿sabes qué me sorprendió? Como le decía yo ayer a un juez, mire, o él me decía a mí, estos casos que yo conocí como periodista, que usted conoció como juez, que el otro conoció como fiscal, son muchas veces vox populi en pasillos de tribunales, de fiscalía, pero lo impresionante es que todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía. Y nadie hacía nada. Y nadie ha hecho nada, más bien. Y nadie ha hecho nada, ¿no? Entonces, porque este estatus continúa, ¿no? Esta situación continúa. Yo sí tengo, y como he dicho anteriormente, yo tampoco quiero ser una ave negra del apocalipsis, ¿no? Yo sí tengo, y eso es lo que espero. A la gente me pregunta, ¿qué esperas tú con este libro? Hombre, que quede escrito, ¿no? Que esas cosas que están en los pasillos y tal, queden escritas. Porque sí espero, y creo que hoy hay una oportunidad, ¿no? Entra un nuevo gobierno. Además, creo que el ciclo de la PNC ya terminó. Este primer ciclo ya terminó, creo. ¿Por qué? Debería venir una renovación y una depuración al interior de la policía. Estos oficiales están llegando a edad de jubilación. Ok, Héctor, las preguntas que no he hecho yo, me imagino que Roxana Webb, que está en la radio 109, las va a hacer. Roxana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. De enlazarnos con Canal 12. Muy buenos días, Romeo. Estoy acá con la legisladora por el FMLN, Jacqueline Rivera, y es presidenta también de la Comisión de Antejuicio, como te decía más temprano, contra la diputada Ana Vilma de Escobar. Buenos días. Buenos días. Está Héctor Silva Ábalos con nosotros esta mañana. Roxana, estamos hablando de esta publicación de Infiltrados, ¿no? Que es una crónica de corrupción al interior de la Policía Nacional Civil. A ver, escucho tus preguntas, Roxana. Bueno, quizás primero, muy buenos días, Héctor, qué gusto saludarte. Buenos días, Roxana, buenos días a Jacqueline, un gusto.
y bueno, en avanzada, porque mañana estaremos por ahí viéndonos también en la radio. Así es, nos va a acompañar en la primera hora Héctor Silva. Preguntarte, ¿cómo sustentas tú todas estas afirmaciones que se hacen en tu libro? Que por cierto, todavía lo estoy esperando. Mañana estará por ahí. Bueno, Roxana, es producto de una investigación desarrollada a través de método periodístico, basada, sustentada en investigación documental muy amplia. Yo planteo en la presentación del libro que, como la mayoría de periodismo de investigación de largo aliento, el 60% de las cosas que yo escuché de fuentes está fuera de esto, porque yo no conseguí sustentarlo, ¿no? Pero lo que está escrito aquí tiene un apoyo o de documentos o de fuentes, o de fuentes no de una, sino de fuentes contrastadas, que me permiten a mí escribir y apoyar lo que estoy diciendo. Como digo en el prólogo también, hay mucha gente que me ayudó a escribir esto, y muchos de los aciertos que tiene el libro son de ellos, pero la responsabilidad de todo lo que escribo es solo mía, precisamente porque me siento seguro de las cosas que he escrito por el nivel y la calidad de las fuentes con las que he hablado, y por el soporte documental que encontré en tribunales, documentos desclasificados, etcétera. Héctor, y me imagino que así como le pasa a la diputada, que hay muchas decisiones que se repiensan y que a veces se dice, no, quizás ya no voy a seguir. Me imagino que tú también en algún momento pasaste por algún obstáculo o dificultad para decir, no, yo aquí me quedo, ya no sigo. Sí, mejor escribo, no sé, de cualquier otra cosa, ¿no? Sí, digamos que estos procesos son a veces muy complicados, no son cosas fáciles de decir, hay gente que no queda contenta, pero las cosas hay que decirles, Roxana, creo, y ese es precisamente, creo yo tengo el convencimiento que ese tiene que ser el rol del periodismo, y en países como El Salvador, el periodismo tiene que decir estas cosas, sobre todo ahora, ¿no? Si las cosas no se dicen, los delincuentes siguen libres, ¿no? Y sí, no es fácil, no es fácil. ¿Crees que con esta publicación va a haber algún cambio? Mi principal aspiración es que pueda haber un cambio, en la policía. Y que además quede testimoniado esto, ¿no? Obviamente. Y que se conozca, obviamente. Y yo te digo una cosa, por ejemplo, pienso mucho yo en mis hijos. Y pienso en mi hijo que me pregunta, ¿y por qué pasó esto? Él estudió en el Sagrado Corazón cuando vivía en El Salvador, y que es donde estudió Katia Miranda, ¿no? Y un día me dice, mira, se están graduando las compañeras de Katia Miranda. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no hay nadie preso? Claro. Contestar eso, ¿no? Sí. Claro, por lo menos, como repetimos, queda testimoniado en este libro, ¿no? Si esto es un elemento que puede servir para una investigación judicial, pues tendrán que valorarlo las autoridades. Roxana, abrazo para Jacqueline también. Sí, ¿alguna pregunta para la diputada, Romeo? Bueno, coméntanos un poco el motivo de la cita que han hecho ustedes ahí en la radio. Bueno, ¿no? te lo voy a mencionar nuevamente, como ella es presidenta de la comisión que está evaluando el antejuicio a la diputada por Arena, Ana Vilma de Escobar, precisamente con las decisiones que se tomaron ayer. Ese es el tema principal de esta charla, ¿verdad, diputada? Buenos días, Romeo, Héctor. Un abrazo, ¿verdad? Un placer estar conectados con ustedes, y pues aquí vamos a estar hablando un poco del contexto. A ver qué resulta de esto, ¿no? Del contexto en que se instalan las comisiones, de las etapas del proceso y pues de las posibles salidas que pueda tener la diligencia. Bueno, saludos, Roxana. Entonces, llega Héctor mañana ahí, me dices, sí, a la radio. Sí, aquí va a estar en la primera hora de la 102.9. Muy bien. Hasta entonces. Jacqueline, igual, saludos para ustedes. Gracias, continuamos aquí con Héctor. Ya para ir cerrando, Héctor, un poco sobre lo que preguntaba Roxana. Sí, ¿no? ¿Esto puede servir como un elemento para una futura investigación judicial? Mira, yo creo, Romeo, mi principal aspiración es que haya conocimiento de los salvadoreños. Porque yo realmente, mi aspiración no es que esto sea base de una investigación judicial. Todo lo que está aquí escrito, existen expedientes judiciales, las autoridades la conocen. Para que haya investigaciones judiciales, para que haya gente presa, lo que se necesita es voluntad política, valor político para hacerlo. Eso no va a ser diferente porque se escriba un libro o no. Eso lo tiene que... La gente que tiene el poder político para hacerlo,
tiene que encontrar el valor político para hacerlo. Pero mi aspiración realmente es que la gente conozca qué pasó, ¿no? Y para que usted lo conozca, por supuesto, lo que tiene que hacer es comprar el libro, ¿no? Porque sí me están preguntando muchas personas, Héctor, a través de las redes sociales, de Twitter, me están preguntando dónde se puede comprar el libro. Cuando regresemos vamos a hacer la pausa y vamos a adelantar un poco esto y vamos a continuar haciendo más preguntas a Héctor Silva. Volvemos. A ver, Héctor, preguntas. Mira, por ejemplo, dice aquí un amigo que nos escribe, Mauricio Melgar, dice dónde lo encontramos y cuánto cuesta, dicen, ¿no? Otras personas me están diciendo que es una buena investigación y también me están preguntando dónde se puede encontrar. Mi modo, dice, no le queda de otra si es presidente que El Salvador eligió, refiriéndose a las decisiones que han tomado los presidentes en torno a este tema. ¿Puedes adelantarnos, recordarnos un poco, ¿no?, sobre dónde lo puede encontrar la gente el libro? Sí, efectivamente. El libro está a la venta en la librería de la UCA y también está a la venta en librería La Casita. En esos dos lugares. Y aprovechar a recordar que el evento, hay un solo evento de presentación, que es el martes 13 de mayo a las 6 p.m. en el Auditorium Elba y Celina Ramos de la UCA. El evento en el Centro Cultural Español, que era mañana, está suspendido. Ese evento ya no va más, solo es el evento de la UCA. También me habían preguntado, mucha gente, Romeo, me ha preguntado si va a haber una edición electrónica y si se puede comprar en Amazon. Todavía no, pero estamos trabajando en ello para poder, porque hay mucha gente, sobre todo salvadoreños, que viven en Estados Unidos, que me han preguntado. Y a ellos les digo pues que estamos trabajando en ello, pero todavía no. Jonás Herrera nos escribe, impresionante, de lo mejor que he escuchado de entrevistas, Romeo Lemos, Héctor Silva, Ábalos infiltrados, corrupción, dice. Héctor, ¿esto tiene su costo para ti? Sí, sí, claro. ¿Tiene su costo? Sí. De repente, pues, eres una persona como muchos salvadoreños, común y corriente, claro. Entiendo, sin seguridad, entiendo, expuesto a los peligros, expuesto a un accidente de tránsito, ojalá que no pase, obviamente, ¿no? Me estoy refiriendo no me a esos me estoy refiriendo a esos que ocurren y de repente dices cómo sucedió, pero de todas formas es importante también hablar de los riesgos que trae una publicación como esta, que al final, pues, creo que es la primera que se hace, se documenta de este tipo. Pues mira, Romeo, de esta manera. Riesgos sí hay, como te digo, esto viene con el oficio, ¿no? Hay un periodista estadounidense de investigación que dice el periodismo de investigación es nombrar los nombres, ¿no? Otra cosa no tiene sentido, otra cosa es otro tipo de periodismo. Y obviamente esto conlleva riesgos, tiene costos familiares, implica, bueno, en mi caso, tomar la decisión de que mis hijos, al menos por el momento, no crezcan en este país, que es su país, ¿no?, sino que crezcan en los Estados Unidos. Eso es una decisión familiar fuerte. No es porque no quieras que crezcan acá. No, pues aquí está mi madre, pues la tierra de mi familia, ¿no? Y mis hijos están en los Estados Unidos, allá están creciendo. Eso es una decisión, eso es un costo, es estar allá, no estar aquí, ¿no? Y luego venir, y cuando vengo aquí, pues algunas precauciones tomar. Yo igual, como tú decís, soy un ciudadano común y corriente, no tengo seguridad, ando en un carrito, y bueno, pero tomar precauciones, sí, claro. Tampoco hay que ser irresponsable, ¿no? O tan ingenuo en esto, O ¿no? tan ingenuo, saber, bueno, que a dónde vas, a qué hora vas, quién puede llegar. Y el otro tema es el tema para el que hay que estar preparado sobre las posibles demandas que puedan venir. Acordate que aquí ya también está penado. Porque mencionas nombres, además. Hay nombres, está penado. En una situación judicial tienes que demostrar tú eso. Las acusaciones que estás haciendo. Así es, así está la ley. Cuando hubo la reforma de ley, hubo mucha discusión y también algunos periodistas o medios protestaron, pero así está la ley, ¿no? Héctor, vamos a sacar algunas conclusiones. Obviamente se refiere tu libro a la infiltración del crimen organizado en una de las instituciones más importantes, por no decir la más importante,
que emanaron y que parieron los acuerdos de paz, como es la Policía Nacional Civil, ¿no? Oficiales que estuvieron antes en los cuerpos de seguridad que forman parte de esta estructura de la tanda que tú le llamas. Y la pregunta es, a ver, ¿cómo crees tú que se va a superar esta situación? ¿Qué se debería de hacer para superar esta situación? Y digo, diezmar esta gente que, según lo has dicho tú, continúa en cargos claves aquí en el país y dentro de la institución, para neutralizarles, si quieres, a esta gente que continúa en estos cargos importantes. Mira, yo como te digo, aquí creo que hay un momento de oportunidad, viene un nuevo gobierno, vienen nuevas autoridades, creo que estas nuevas autoridades pueden hacer borrón y cuenta nueva. Estas tandas, estas primeras generaciones de la policía, ojo, no son solo los oficiales provenientes del ejército, hay oficiales que vinieron de la cuota que se llamó civil, o que vinieron del FMLN, que también han estado implicados en hechos de corrupción o de crimen organizado. Aquellas primeras tandas ya les está llegando la edad de jubilación. Yo creo que ahí vía decreto, vía negociaciones internas puede haber una oportunidad. Y yo entiendo también que hay muchos oficiales que dijeron, bueno, ya estuvo. Sí, pero me estás hablando borrón y cuenta nueva, pero eso significa de alguna manera impunidad. Esto constituye delito, claro, en muchas ocasiones. El tema, y ese es un camino, pero el otro camino que debería de ocurrir es que vía interna, vía procesos internos, primero institucionalmente, lo que no puede postergarse es el fortalecimiento institucional de la Inspectoría General. Y que la Inspectoría General tome de estos casos que no están prescritos y que eleve, bueno, que haga procesos ejemplarizantes al interior, como empezó, y hay que decirlo, a llevarlos adelante la inspectora Zaira Navas hasta que sufrió un boicot de la Comisión Legislativa y del propio presidente, y del ministro de Seguridad que nombró el presidente, que es el general Munguía, que votó todo ese esfuerzo. Ahora hay otra oportunidad de hacer eso, ¿no? Pero también suficiente valor de fiscalía para retomar algunos de esos expedientes internos, porque esos en lo que concluirían es en destitución, que eso ya está bueno, porque eso sentaría precedentes internos en la policía, pero que los retome y los haga procesos penales. A eso me refiero. Claro, yo creo que eso es indispensable. Hombre, si ya estamos, como sea que haya ocurrido, ya estamos procesando a un expresidente de la República. ¿Por qué no vamos a procesar a un comisionado que se alude al narcotráfico? O a un comisionado que ocultó pruebas en una escena del crimen. ¿Por qué no? Si eso es lo que necesitamos como sociedad, Romeo, sobre todo en una coyuntura como la actual, en la que estamos viendo que el tema de seguridad, de impunidad, de violencia, es el principal problema. Sería lo ideal y sería lo justo, creo yo. Me estoy recordando este caso, pues es una persona ya fallecida, ¿no? El Chele Torres, tú te recuerdas. Claro. Es que cuando uno dice, ¿por qué no actúa la institucionalidad del país? ¿Por qué la Fiscalía no actúa en casos que están documentados? ¿Por qué no actúa la misma Inspectoría de la Policía? ¿Por qué no actúa quien tiene que actuar? ¿Por qué los jueces a veces son blandengues y se hacen del ojo pacho en algunas investigaciones? Por una cosa sencilla, no quiero decir que esta cuestión es generalizada, pero por una cosa sencilla que la denunció el mismo Chele Torres, o que la dijo en su momento en una llamada telefónica, tú te recuerdas, dijo, no te preocupes, que yo tengo cheros en todos lados, ¿no? Que es una cuestión que complica las investigaciones acá. Hay fiscales amigos, como tú lo decías en un principio, Héctor, fiscales amigos de narcotraficantes, de crimen organizado, hay policías, ya tú lo describes en el libro. En el oriente del país, por ejemplo, los fiscales actúan solos. No hay control muchas veces de los fiscales. Es decir, el fiscal se hace amigo de la persona que probablemente está o debería ser investigada y al final no hay una solvencia moral para empujar ese tipo de investigaciones. Son territorios liberados en ese sentido. Y ahí también es importante nuevamente acudir a lo que ya otros nos están diciendo. Estados Unidos tiene 3 años consecutivos de ponernos en la lista de países principales de tráfico de drogas. Y la ONU nos ha dicho en un informe de 2012, los grupos de tráfico de drogas y crimen organizado en El Salvador, específicamente el grupo Los Perrones y el cártel de Texas en el occidente, existen gracias a la protección que han recibido desde el sistema político salvadoreño. Más claro, Romeo, no está. Y lo que tú decís, ¿y por qué existen esos grupos? Porque pudieron comprar jueces, fiscales, agentes aduanales, policías, lo que querrás. Y eso ahí está.
Tú le preguntabas hace poco al comisionado Jaguar Coto sobre el tema de la marihuana. Y él te decía, de si legalizaron o no la marihuana. Sí. Y él te decía, bueno, si es que al final, si tú legalizas la marihuana, los grupos de tráfico van a traer metanfetaminas. Y si les quitas las metanfetaminas o se las legalizas, van a traer otra cosa. El tema es que esos grupos ilegales y de crimen organizado, no importa la mercadería que les des, la van a mover porque tienen cómo hacerlo, porque saben que nadie los va a castigar y porque saben que hasta ahora el Estado los ha protegido. Claro. Ese es el problema. Y si no empezás a castigar y a meter gente presa, eso va a seguir. Hay un oficial de policía, no voy a decir el nombre, pero conversando una vez con él, y eso no hace mucho tiempo, y me decía, mira, la mejor forma de hacer un trabajo efectivo de la policía es no patrullar. Yo le decía, ¿cómo es posible eso? Sí, me dice, ¿para qué vas a mandar a los policías a patrullar? Si al final eso no ayuda en nada. Lo que hay que hacer es un trabajo de investigación, de acuerdo. Pero en un pueblo fronterizo con Guatemala, o con Honduras, pero principalmente con Guatemala, y es cierto, ese pueblo existe obviamente, en un pueblo donde es conocido que es un trasiego o un punto de contrabando, tú no mandas a patrullar, estás diciendo, señores, tienen el camino libre, ¿no? Si tú le das la orden a los policías básicos de que no patrullen durante la noche o durante la madrugada, pues le estás diciendo a la gente, ahí está el camino, por ahí es el tráfico de droga fácilmente. Así es. O sea que tremendo eso, ¿no? Realmente. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado contigo. Tengo una buena cantidad de comentarios, obviamente, positivos, ¿no? Algunas personas probablemente no lo vean como positivo, pero eso es normal. Pero la mayoría son comentarios positivos y expresándote a ti tu admiración y valentía por esta publicación y por decirlo, como tú dices, muy franca y abiertamente sobre esto. Gracias, un abrazo. Gracias, hermano. Vamos a ir a la última pausa, regresamos ya para el cierre.